Hola y bienvenidos a su podcast favorito. Mi nombre es Lucero y el día de hoy les voy a hablar de la importancia de la enseñanza y aprendizaje de los primeros números. Para empezar, es importante que el niño se le enseñe primero los números del 1 al 9, siguiendo así con el 0, sin meternos aún en las decenas, ya que es un concepto que al niño se le dificulta comprender. Además, se debe tener un orden coherente cuando se empieza a trabajar con los números del 1 al 9, pues se cree que es recomendable hacerlo en dos momentos. El primero es que se deben de enseñar los números del 1 al 5 y posteriormente del 1 al 9, ya que para los niños es más sencillo distinguir tales cantidades de otras. Al principio los niños se limitan a recitar solo nombres de números. En estos momentos contar no parece ser más que un soncete carente de sentido. Los nombres de los números son palabras y como ocurre con otras palabras, los niños pueden aprender a decirlas mucho antes de formar imágenes mentales. O sea, esto quiere decir que los niños saben decirlo, pero en sí no saben qué es o cómo son los números. Con el tiempo, a medida que los niños usan sus técnicas para contar y reflexionan sobre ellas, aprenden a descubrir regularidades importantes en sus acciones de contar y en los números. Los niños parecen aprender los primeros términos de la serie numérica de memoria. Cuando se comience a trabajar con la representación simbólica de los números del 1 al 9, se recomienda hacerlo en dos momentos, primero del 1 al 5 y posterior del 1 al 9, ya que para los niños es más fácil distinguir una cantidad de otra cuando se les presentan varias a la vez. No es recomendable enseñarlos de uno en uno, ya que esto puede confundirlos. Una vez que el alumno ya pueda identificar y utilizar adecuadamente la representación simbólica de los números del 1 al 9, debe continuarse con el aprendizaje de la serie oral hasta el 15 o un poco más, y después introducir su representación simbólica. Después de esto, al enseñarles los números que van después del 9, hay que enseñarles las combinaciones que se pueden hacer con los números que previamente aprendieron, que es del 1 al 9, que se comienzan a combinar, por ejemplo, el 1 con el 0 para formar el 10, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 hasta llegar al 1 con el 9, que es el 19. Luego el 2 con el 0 hasta llegar al 29 y así hasta formar las combinaciones del 9 con el 0 hasta el 9 con el 9, formando el 99. Después se utiliza la combinación del 1 y el 0 para combinarlos con el 0 y así obtener el 100, que se está dentro de los primeros números. Al momento de enseñar los números más grandes, se avanza en el conocimiento de la serie numérica. Es conveniente que los alumnos se enfrenten a tareas que impliquen comparar o comunicar cantidades relativamente grandes, como puede ser saber sus nombres, identificarlos, relacionarlos. También resolverán problemas sencillos que implican sumar o restar con distintos significados, agregar, unir, igualar, quitar, buscar un faltante, utilizando diversos procedimientos, como el uso de material concreto, dibujos, conteo, descomposición de números y cálculo mental. Además, representarán simbólicamente sumas y restas de dígitos. Se puede realizar con distintas temáticas, tales como la tiendita o el banco. Pueden utilizar monedas de cartón y billetitos. Esto hará que el alumno se enfrente a problemáticas reales. Bueno, para finalizar, en general creo que los números son utilizados desde que estamos pequeños y es algo con lo que diariamente vivimos para dar soluciones a problemas que nos enfrentamos en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo cuando jugamos, cuando cocinamos, cuando platicamos, etc. Son tan importantes que debemos tomar la mejor manera de saber enseñarlos. Nosotros como docentes formamos un papel muy importante en esta enseñanza de los primeros números. Bueno, eso sería todo por el capítulo de esta semana. Nos vemos la próxima.